اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Estábamos hablando acerca de las causas o los motivos del pacto del Imam Hassan alayhi salam cuando no se dio lo de la guerra. Terminaron haciendo un pacto del cual estamos hablando en su primera instancia, o sea, por qué, el por qué o el motivo del pacto. Dijimos al principio que una de las causas había sido la traición de Ubaydullah ibn al-Abbas, que era el comandante de las fuerzas, o sea, del ejército del Imam Hassan. Luego la traición por parte de algunos jefes de tribus que también Muawiyah les había pagado para que se den vuelta. Finalmente tenemos dos o tres puntos más. Uno es la fuerza del ejército de Muawiyah, que era un ejército muy poderoso y muy numeroso en cantidad, mientras que el ejército del Imam Hassan, además de ser menor en número, también estaba, digamos, luego de estas traiciones, destruido moralmente, o sea, desde el interior ya comenzaba su destrucción. Finalmente tenemos como cuarto punto el intento de asesinato del Imam Hassan alayhi salam, que se dio en Kufa, y el quinto punto, la publicidad que había hecho Muawiyah, digamos, el ambiente mediático y de publicidad que había creado, y el miedo y el terror que había impuesto en la sociedad, cosa que de alguna manera también tenía a la sociedad en su contra, por lo que finalmente, y viendo un poco cuál hubiera sido el resultado de una posible batalla, que o lo hubieran matado al Imam Hassan en esa batalla, y también hubieran matado a la oposición de Muawiyah, o sea, a los seguidores del Imam Ali alayhi salam, o hubiera terminado el Imam Hassan prisionero, junto con sus, digamos, compañeros, cosa que de alguna manera eso también lo humillaba ante Muawiyah. Cualquiera de los dos resultados que se hubiera dado de una posible batalla iba en contra del Islam y de los intereses del Islam y de la comunidad y de los musulmanes. Por lo tanto, el Imam Hassan alayhi salam vio que era necesario cambiar el devenir de esos primeros pasos que se habían dado sobre el tema de la batalla, y decidió hacer un pacto con Muawiyah. Obviamente, a través de ese pacto, de alguna manera, se estaba también preparando el terreno o allanando el terreno para la venida del Imam Hussein alayhi salam y su posterior descubrimiento ante el público, digamos, de que cuando Muawiyah iba a incumplir el pacto, obviamente eso iba a ser una carta en manos del Imam Hussein alayhi salam para mostrar a la gente de quién se trataba este personaje, digamos, de Muawiyah. Y además para saber que cualquier tipo de anuencia para la posterior dirigencia de Yazid por parte de Muawiyah sería inválida, ya que su moral habría caído ante la opinión pública. Sobre el pacto, obviamente, el Imam Hassan alayhi salam firmó con algunas condiciones. No fue un pacto, obviamente, aceptado a ciegas, ni tampoco impuesto por Muawiyah, sino el Imam Hassan puso sus condiciones para que, de alguna manera, tampoco se considere una humillación, sino un arreglo o un contrato entre dos partes en donde cada una tiene su propia oferta y sus propias condiciones. De las condiciones que aparecen, algunas de ellas en el pacto, es que el primer punto sobre el califato, que después de la muerte de Muawiyah el califato vuelva al Imam Hassan alayhi salam, o en su defecto, en caso de que no esté vivo el Imam Hassan, al Imam Hussein. Es decir, que el califato tendría que volver a la descendencia profética, a los imames de Ahlul Bayt alayhimus salam. El segundo es que Muawiyah, cuando administre, digamos, la sociedad o administre el gobierno, lo haga bajo la condición de actuar a la luz del Corán y de la Sunna, de la tradición profética. Y el tercero era que Muawiyah asegure valga la redundancia, la seguridad de los seguidores del Imam Ali alayhi salam en general y de los seguidores del Imam Hassan, o sea, los seguidores de la casa profética. Obviamente el proyecto Omeya
era un proyecto que iba mucho más allá de cualquier tipo de respeto a los pactos, porque su proyecto no era un proyecto islámico, ni religioso, ni divino, ni espiritual, era un proyecto netamente personal, monárquico, de poder, de imposición. Por lo tanto, Muawiyah obviamente no cumplió con el pacto. Ni bien se firmó el pacto, Muawiyah se dirigió a la gente del Kufa diciendo: Ya ahl al Kufa, atarawna anni qataltukum ala salati wal zakati wal hajj. Dice: ¿acaso, oh gente de Kufa, ustedes ven que yo les hice la guerra porque rezan, porque ayunan o porque van a la peregrinación? Dice: wa qad alimtu annakum tusalluna wa tuzakkuna wa tuhajjun. Dice: yo sabía que ustedes rezan, ayunan y hacen la peregrinación. Walakinnani qataltukum li ata'ammar alaykum. Sin embargo, yo les declaré la batalla, la guerra, digamos, para estar por sobre ustedes, o sea, para ser amir entre ustedes, para ser el comandante de ustedes, para ser el dirigente y el que ostenta poder frente a ustedes. وَقَدْ أَتَانِيَ اللَّهُ ذَلِكَ. Y Dios me dio eso, la mentira de los omeyas. وَأَنْتُمْ لَهُ كَارِهُونَ. Y ustedes están obligados a eso, no les queda otra que aceptar mi poder. Dice: وَإِنَّ كُلَّ شَرْطٍ شَرَطْتُهُ لِلْحَسَنِ فَتَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ. Dice: y todas las condiciones que puso el Imam Hassan ahora están debajo de mis pies, o sea, como diciendo, yo piso el pacto de Hassan. Bueno, obviamente, teniendo en cuenta esta cuestión, el Imam Hassan alayhi salam, luego de conocer cuál era el proyecto de los omeyas, de Muawiyah especialmente, y lo que había hecho con su pacto, deja al Kufa y se dirige hacia la Medina, hacia la ciudad del profeta, en donde ahí comienza una serie de actividades sociales y diríamos nosotros de pensamiento, ¿no? Y diálogo con la gente para de alguna manera poder iluminar a la gente sobre la verdad del proyecto Omeya y poder tratar más de cerca esta cuestión, poder de alguna forma mostrar a la gente que Muawiyah tenía un proyecto satánico claro, como era el hecho de, por ejemplo, escribir hadices mentirosos, hadices falsos sobre su poderío, sobre su poder. El hecho de haber puesto a gobernantes o gente, digamos, que tenía mando, cierto poder, y lo hacían de una forma, digamos, ejercían el poder de una forma totalmente opresora. Por ejemplo, decía: Faqtul kulla man laqitahu mimman laysa huwa ala mithli ra'yik. Por ejemplo, cuando dice: mata a todo aquel que no tiene tu propia opinión, que le dice a sus soldados, a su gente que trabajaba con ellos. O todo el dinero que daba, por ejemplo, para comprar la voluntad de las personas, y que muchos de ellos, por causa de su debilidad, entonces aceptaban ese dinero y se daban vuelta, o traicionaban al Imam Hassan o a quien sea, digamos, para cumplir con el proyecto de Muawiyah. Entonces, eso fue un poquito lo que hizo el Imam Hassan. Trató de concientizar a su gente, especialmente a los seguidores del Imam Ali y de Ahlul Bayt, para que se mantengan fuertes en su postura, en su posición, y de esa manera no volver a debilitarse, porque además tenía que preparar el terreno para la venida del Imam Hussein, que también iba a continuar con esta lucha frente a los omeyas, especialmente a Muawiyah, que impuso, digamos, a su hijo como el califa, y justamente por motivo del califato impuesto por Muawiyah de su hijo Yazid, se levantó el Imam Hussein alayhi salam en contra del ejército de Yazid. Entonces eso fue en resumen un poco, y como estamos viendo, esta lucha entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal, es una línea recta en la historia de los profetas y de los imames alayhi salam, que el Imam Hassan en este caso, bueno, su enfrentamiento fue un enfrentamiento basado también en la coherencia y en los requerimientos de su época. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.